Hoy nos toca el capítulo número 27 del primer libro de Crónicas. El capítulo número 27 del primer libro de Crónicas. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título el capítulo Otros oficiales de David. Gloria a Dios. Recuerden que hemos estado leyendo lo que es la distribución de la casa del Señor. Este capítulo es la distribución, vamos a decir así, la distribución de los oficiales de David. Pero aquí dice otros oficiales de David. Dice, estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaban Jasobeán, hijo de Sagdiel, y había en su división 24,000. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai, Ahoita, y Miclot era jefe en su división, en la que también había 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada, y en su división había 24,000. Este Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisabat, su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadías, su hijo, y en su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Sanhut, israelita, y en su división había 24,000. El sexto mes para el sexto mes era Ira, hijo de Iques, de Tecoa, y en su división 24,000. El séptimo para el séptimo mes era Eles, pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibecaí, Usatita, de los Seraitas, y en su división 24,000. El noveno para el noveno mes era Abiezer, Anatotita, de los benjamitas, y en su división 24,000. El décimo para el décimo mes era Mararit, Netofatita, de los Seraitas, y en su división 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benaía, piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai, Nefatita, de Otoniel, y en su división 24,000. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri. De los simeonitas, Cefatías, hijo de Mata. De los levitas, Asabías, hijo de Kemuel. De los de Aarón, Sadoc.
De Judá, Eliú, uno de los hermanos de David. De los de Isaacar, Onri, hijo de Micael. De los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías. De los de Nectalí, Jerimot, hijo de Asriel. De los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías. De la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Fedaías. De la otra tribu, media tribu de Manasés, en Galaad, Ido, hijo de Zacarías. De los Benjamín, Jaasiel, hijo de Agner. Y de Dan, Azarel, hijo de Jeroán. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey. Recuerden que el rey David había mandado a contar, a hacer el censo. Y como aquí dice que Dios había dado una palabra, Dios había dicho que él iba a multiplicar al pueblo de Israel como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿Y cómo son las estrellas del cielo? Incontables. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Porque Dios, cuando Dios da una palabra, aquí estamos viendo, le está diciendo, yo les voy a multiplicar como las estrellas del cielo. Es como decir la arena del mar, las estrellas del cielo, que son incontables, son tantas las estrellas en el cielo que eso no se puede contar. Entonces allí, ¿qué era lo que pasaba? Allí el hombre, la persona, en este caso era David, pero vamos a llevarlo a hoy en día. Cuando Dios da una palabra, uno como hijo o hija de Dios, ¿cuál es nuestro papel? Nuestra actitud es confiar en lo que Dios habló. Dios dijo algo, y eso que Él dijo, nosotros, nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad debe estar puesta en lo que Dios dijo, no en el tiempo, no en los años que va a durar Dios para que haga eso realidad, porque los tiempos solamente los conoce el Señor. Solo sabemos que pasa tiempo, va a pasar tiempo para que el Señor vamos a decir, que haga lo que Él ha pedido. Pero como seres humanos nosotros pensamos que Dios da una palabra hoy y ya mañana, ya la semana la vamos a ver de una vez cumplida. Porque así es el hombre. El hombre es así ansioso, quiere las cosas rápido, quiere ver esa bendición ya plasmada ya. Y no sabemos que cuando Dios da una palabra, dando Dios una palabra, después que Dios da palabra a alguien, allí viene el proceso, el desierto, la preparación. Es ese tiempo de donde Dios va a trabajar a la persona, a prepararla, a pulirla. Van a pasar muchas cosas, la persona se tiene que pasar por el desierto. Antes de, como quien dice, entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Antes de esa persona recibir esa promesa, primero tiene que pasar por el desierto. Entonces queremos, el ser humano quiere, ese hijo o hija de Dios quiere que ya. Dios le dio una palabra, mira, Dios ya me habló, voy a ser pastor, voy a ser evangelista, maestro. Dios nos lo dice también para que nosotros nos preparemos, para que sepamos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero después de esa palabra viene un tiempo de proceso, donde la persona es formada, preparada. Recordemos el caso de José.
Recuerden que Dios les estaba ya hablando a José en la edad de adolescencia. Y por sueños, les revelaba por sueños lo que Dios iba a hacer por él, con él. Y más o menos él era adolescente. Cuando los hermanos lo vendieron, se dice que él tenía aproximadamente como 17 años, cuando él fue vendido. Fíjense, Dios ya le estaba mostrando por medio de sueños lo que iba a hacer con él. O sea, prácticamente él recibió la palabra de parte del Señor. Por medio de sueños el Señor le reveló lo que iba a hacer con él. Y se dio de una vez, al mes, al año, al 2 años. No, vino fue un tiempo de, vamos a decir, un desierto, un tiempo de preparación, un tiempo de prueba. Fue probado en todas las formas. Y pasaron años. Los tiempos solamente Dios lo sabe. Dios sabe cuántos años o cuántos meses va a pasar cada quien. Dios lo sabe. Pero hay tiempos cortos, tiempos medios, tiempos largos. Dios es quien sabe todas las cosas. Entonces aquí el punto es no caer en la desesperación, no caer en la impaciencia. Porque Dios es Dios y Dios conoce y sabe todas las cosas. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Nosotros simplemente debemos de entregarnos en las manos del Señor, ponernos en las manos del Señor, nosotros aferrarnos a Dios y esperar que Dios se mueva, que Dios haga conforme a su voluntad. Dios te habló y te dijo que tu esposo iba a llegar a sus pies, que tu esposa iba a llegar a tus pies. Dios te dio esa palabra. Entonces, ¿qué queda? Es creerla. Orar y creerla. Y en el tiempo de Dios, esa palabra se va a cumplir. En el tiempo de Dios. No sabemos cuántos años pasarán, pasarán muchas cosas. Y aquí cuando esa palabra se haga realidad, en ese proceso van a pasar muchas cosas, muchísimas. Pero nosotros debemos estar firmes y confiando que en lo que Él nos prometió, lo que Él habló, Él lo va a cumplir. ¿Y cómo sabemos, por ejemplo, una persona que confía en el Señor, camina confiada en el Señor, puede ver esa palabra que recibió de parte de Dios realizarse en su vida? Pero también se ve el caso donde esa promesa no la va a ver. ¿En qué momento esa palabra, esa promesa, lo que Dios habló en una persona no se puede cumplir? Cuando la persona duda de lo que Dios habló. Cuando la persona es desobediente por el pecado. Una persona que está en pecado no puede recibir la promesa del Señor. Una persona que está en desobediencia no puede recibir la promesa del Señor. Una persona que duda de que Dios puede hacer eso no puede recibir la promesa del Señor. Una persona que tenga falta de fe no puede. O sea que para que una persona se haga realidad esa promesa, lo que Dios prometió, debe cumplir con todas esas cosas. Debe creer que lo que Dios habló, lo cumplió. Y ahí vemos un ejemplo pues es bueno. Acuérdense del caso de Abraham. Dios le prometió que iba a tener descendencia. Sara no podía tener hijos. Y ustedes saben que Dios es soberano y Dios hace las cosas a su manera, no a nuestra manera. Dios hace a su manera y en el tiempo que Él considera, como Él cree. Nosotros solamente tenemos que creer y someternos a Él. Y vemos que pasaron muchos años, 25 años pasaron, para que Abraham y Sara recibieran esa promesa, 25 años. Y ya estaban los dos ancianos. Ya Sara no veía el periodo, la menstruación. Pero como Dios es quien formó, creó la tierra, los cielos, la tierra,
Creó al hombre todas las cosas y para Dios no hay nada imposible porque Él hace como Él quiera. Ya Sara, vieja, ya no veía el periodo, la menstruación, nada. Pero Dios hizo que concibiera. Porque Él es así, Él hace como Él quiera. Y Abraham, que también era ya anciano, más viejo que Sara, concibieron. Y Dios cumplió. Dios cumplió. Ese hijo Isaac que tuvieron, Dios cumplió. Y vemos que pasaron todos esos años, 25 años, y a la final Dios cumplió. Entonces Dios nos hace promesas a nosotros, a sus hijos, cuando nosotros clamamos, pedimos a Él, Dios hace promesas. Pero nosotros tenemos que comportarnos como esos grandes hombres y mujeres de Dios. Tenemos que tener confianza, tenemos que creer en Él. No podemos dudar de Él, de que Él puede hacer las cosas. Pero Él las hará en su tiempo, en su momento. Porque su palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces hay que dejar a Dios que obre y que Él haga conforme a su voluntad. Y vemos que aquí David se había desesperado. Vamos a decir que aquí le estaba fallando la confianza hacia Dios. Dios le había dicho que Él iba a multiplicar a Israel como las estrellas del cielo. Entonces cuando Él mandó a censar al pueblo, claro que estaba pecando porque estaba desconfiando de Dios, estaba dudando de lo que Dios le había dicho. Es como cuando Dios viene, está pasando una situación y Dios le dice, quédate tranquila que yo voy a obrar. Descansa en mí que yo voy a hacer las cosas. Pero como no es fácil descansar, quedarse tranquila, confiar en el Señor, que Él va a obrar, entonces como ese hijo, esa hija de Dios quiere las cosas ya, quiere ver ya, que ya se muevan las cosas, que ya fluyan, que ya esto, y comienza y que ayudar a Dios. Entonces cuando comienza a trabajar en su manera y no espera en Dios, ahí hay problemas. Porque ya allí no está confiando en el Señor. Entonces aquí David necesitaba saber con cuánta gente contaba. Ya allí él estaba desconfiando en Dios. Porque él necesitaba saber cuánta gente había, con cuánta gente contaba. Para decir, mira, ok, cuento con 1 millón, con esto. Para saber si podía, si no podía. Ya allí no estaba confiando en el Señor, sino en su propia fuerza. Dependiendo a ver de cuántos tengo, con cuántos ejércitos poseo. Pero cuando digo, bueno, Señor, el enemigo es grandísimo, porque sí es grande. Pero yo sé que tú eres más grande, tú estás por encima de todo. No sé cuánto ejército tenemos nosotros, pero tú eres el grande, el fuerte. Y contigo nadie puede. Ya eso es muy diferente. Ahí yo estoy demostrando que estoy confiando en Él. Entonces, ¿qué sucede? Después Joab, ¿verdad? Que era el que salió a contar al pueblo. Dice, Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas de Israel. Él no pudo terminar de contar, había contado, pero no acabó. Porque Dios, ¿qué pasó? Dios se enojó. Porque eso fue pecado. Y se dice que Dios envió una enfermedad. Los castigó enviando una enfermedad. Entonces así el número no fue puesto en el registro de las crónicas de Israel. Eso no lo registraron. Entonces ahí estamos viendo que cuando hay pecado hay consecuencias. Esa es otra cosa. Cuando hay pecado hay consecuencias. Y aquí hubo consecuencias. Dios Todopoderoso le envió allí enfermedad. Pero entonces hoy, mira, hoy es la misericordia de Dios tan grande, tan maravillosa, tan hermosa, que hoy estamos bajo la gracia.
después de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, de dar su vida, murió, resucitó, nos redimió de toda maldición de la ley. ¿Qué sucede? Hoy cometemos errores, pecamos, porque igualitos somos de carne y hueso. Pero hoy nos arrepentimos de inmediato. Le pedimos perdón a Dios. Dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Confesamos nuestros pecados, nos apartamos. Él nos perdona, nos limpia. Dios es misericordioso. Y dice el 25. Asmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres, y de los que trabajaban en las labranzas de las tierras. Enri, hijo de Kelut, de las viñas, Simeí, Ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas, Sagdi, Simita. Fíjense toda la organización que ellos tenían. Se puede decir, miren que el pueblo, wow. En estos tiempos, miren bíblico cómo la gente era organizada. La gente era muy inteligente, la gente era trabajar con orden. Tenían todo, miren, en su lugar, todo como era. Fíjense todo como era. De las viñas Simeí, Ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas, Sandi, Simita. De los olivares e higuerales de la Cefela, Baal-Anán, Gederita, y de los almacenes de aceite, Joás. O sea, fíjense que había personas, vamos a decir guerreros, soldados, gente, que se encargaban de proteger todas estas áreas. Fíjense gente que se encargaba de proteger los almacenes de aceite, lo que cultivaban, todo. Del ganado, fíjense ahora 29. Del ganado que pastaba en Searón, Sitraí, Saronita, y del ganado que estaba en los valles, Safat, hijo de Alaí. De los camellos, Obil, Ismaelita, de las asnas, Geditas, Meronotita, y de las ovejas, Jasís, Agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Fíjense cómo él ponía jefes, o como dice aquí mejor la palabra, administradores, líderes, administradores que administraban todas las áreas. Fíjense, los alimentos, los productos del campo, el ganado, todo. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Agmoní, estaban con los hijos del rey. Fíjense. Jonatán, tío de David, era un sabio consejero del rey, de gran percepción y un escriba. O sea que era como secretario, sabio consejero. Fíjense lo que son los dones, si eso lo llevamos hoy en día. Fíjense que cada persona también es puesta hoy en día a trabajar en el servicio en la casa del Señor de acuerdo a los dones, de acuerdo a los dones de cada quien. Fíjense que ese era un hombre sabio. Se dice que era un hombre sabio, consejero, el tío de David. Dice, también Aitofel era consejero del rey, y Usaí, arquita, amigo del rey. Después de Aitofel estaba Uiada, hijo de Benaía,
y Abiatar, y Joab era el general del ejército del rey. Aquí vemos cómo, mientras estaba el reinado del rey David, vemos cómo ellos se organizaban de una manera espectacular, cómo fueron distribuidos. Cuando se trata del ejército del rey David, vemos que los principales, los líderes, los cabecillas, para que así entendamos mejor, los cabecillas de cada batallón, fíjense que eran los más guerreros de los guerreros. Ahí no ponían a una persona en un liderazgo porque este es mi mejor amigo, porque este es chévere, porque este es este, no. Cuando nosotros leemos todo allí, que vamos leyendo toda la historia de David, vemos que esos líderes eran guerreros de guerreros, hombres de renombre, como dice allí, hombres que hacían hazañas, que mataban no sé a cuántas personas. ¿Se recuerdan cuando el rey David tenía sed y dijo, ay, si tomara agua de tal parte? Y vinieron 3 de ellos y se fueron, se metieron al campamento del enemigo y le trajeron agua, arriesgaron su vida. Entonces, cuando se ponía gente de liderazgo, era porque de verdad esa persona tenía las características para estar en ese cargo. Ahí no era porque era mi primito, porque era mi amigo, porque era mi vecino. No, la persona tenía que tener esas características, esos rasgos que se necesitaba estar en ese cargo. Y la división era, fíjate, 24,000. Ponían un jefe de esos 24,000. Esos eran de guerreros, de renombre. Y hoy en día Dios, porque no es Dios, no es uno, cuando Dios levanta a alguien al servicio en la casa del Señor, Dios lo levanta, pero eso también tiene que ver con los dones de la persona. Si la persona tiene don de servicio, dependiendo de los dones que la persona tenga, se le coloca a servir en la casa de Dios. Si tiene el don de canto, si tiene para tocar instrumentos, si Dios le ha llamado a eso, y así sucesivamente. Entonces vemos que la persona tiene que tener esa característica, vamos a decir, esas habilidades que Dios le dio para su servicio, porque cuando Dios levanta a alguien en el ministerio, Dios le da las herramientas, las habilidades, todo lo que necesita para cumplir ese trabajo, para el servicio en su casa, en su templo, en su reino, mejor dicho, para cumplir efectivamente en el reino de los cielos. Hay mucha gente que le da temor y no se debe de tener temor, porque debemos de confiar en el Señor, confiar que cuando Dios le levanta para trabajar en algún área, Dios le va a respaldar, Dios va a estar allí. Dios va a estar allí. Y todo lo que va a necesitar, Dios le va a proveer y le va a ayudar para hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Porque recuerden que la obra es del Señor, es nuestra. La obra es de Dios. Y Dios es Dios. El Padre, nuestro Dios, el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo hace. Y fuera de Él no hay otro Dios. No lo hay. Y nuestra confianza debe estar puesta en Él, no importa la situación que estemos pasando, que estemos viviendo, no importa las pruebas, no importa el desierto. Debemos estar allí pegadas con Cristo. Dice la Biblia que separados de Cristo nada podemos hacer. Debemos que perseverar en su palabra, perseverar en Él, sabiendo que Él no nos va a dejar y nos va a abandonar, que en sus manos estamos y que nada ni nadie nos arrebatará de sus manos, dice la palabra del Señor. Nada ni nadie nos arrebatará de sus manos. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera, Señor.
Te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, a 100 por 1, Señor. Y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra en nuestras vidas y nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.